Hola, soy Alfredo Crispín. Esto es Matemanía Kids. Y hoy es tiempo de aprender. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Matemanía Kids. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer el curso de razonamiento matemático y en este primer capítulo correspondiente a orden, información, ordenamiento lineal, circular y cuadros de relación. Así que acompáñame el día de hoy y ya sabes, hoy es tiempo de aprender, ¿sí? Por favor, recuerda que esto está dirigido para chicos de primero, segundo y tercer año de secundaria, así que por favor comparte este video con las personas que lo necesiten y haz que esta comunidad y también facilites la idea de que yo pueda seguir produciendo material para todos ustedes. Yo de antemano les agradezco mucho por estar del otro lado escuchando la clase. Bien, vamos a iniciar entonces con la explicación del curso. A continuación, hablemos de ordenamiento lineal. ¿Sí? El ordenamiento lineal consiste primero en enfocarse cuál va a ser tu orientación, ¿correcto? Ahí tenemos, por ejemplo, un ordenamiento, ya sea horizontal, pues habrá otro que sea vertical. Primero vamos a iniciar con el ordenamiento horizontal. Si hablamos del ordenamiento horizontal, consideremos el siguiente esquema que tenemos frente a nosotros. Toma en cuenta la derecha y la izquierda, pero ojo, este es muy importante. Bien es cierto, aparece derecha e izquierda ahí, pero tienes que tomar en cuenta que cuando tú realices un ejercicio, tu derecha será la derecha del ejercicio y tu izquierda la izquierda del ejercicio. Conforme tú trabajes, ordénate de esa manera para que así no te vayas a confundir. Entonces, tomando en cuenta este criterio que te acabo de mencionar, hagamos lo siguiente. El lado izquierdo será para allá, porque es tu izquierda, y el lado derecho será para este lado, porque es tu derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el lado izquierdo, también considerado como oeste o también occidente. Algunas consideraciones. Y para el lado derecho, cuando tú organizas en los textos, puede venir derecha, puede venir este, hacia el este, puede venir oriente. ¿Correcto? Muy bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si estás, por ejemplo, en una carrera y consideramos que la derecha sería el primer puesto, ¿no? Los que llegaron antes va a la derecha y los que llegaron después irá a la izquierda. Recuerda donde tú coloques el primer puesto. ¿Estamos de acuerdo? Yo te aconsejo a la derecha, ¿no? Los que llegan antes, los que llegan después de la competencia. Tú escoges para qué sentido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra consideración, simplemente leer bien los textos y cómo pueda venir en ellos. A continuación, tengamos el mismo esquema, pero vamos a observar lo siguiente. Hablemos de elementos adyacentes. Adyacentes, contiguos, consecutivos, hacia ambos lados o hacia un respectivo lado. En el caso de la letra A, he visto unas flechas por ahí, ¿no? Dice, A está adyacente a C y a D. Si yo estoy diciendo que la letra A está adyacente a C y a D, significa que es consecutivo con los dos, es adyacente, es contiguo con los dos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si hablamos específicamente de la B que se encuentra en el extremo izquierdo, dice B es adyacente a C. Sí, porque es el único que está a su lado, ya que para el otro lado izquierdo no hay elemento adicional. El E, por ejemplo, por este lado la letra E es adyacente a D. El E es adyacente a D porque no tiene un elemento que esté para la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me vas entendiendo? Perfecto, ¿no? Este es un ordenamiento horizontal. A continuación, hablemos del ordenamiento vertical. Seguimos en el lineal, pero en este caso vertical, ¿no? En el edificio Tu Profe Gamer, suscríbete, tenemos 6 pisos, A, B, C, D, E, F. Elementos que van hacia arriba, elementos que van hacia abajo. A continuación vamos a estructurar una letra. Vamos a tomar en cuenta una letra y los elementos que estén arriba de la D o los elementos que estén por debajo de la D. Tomando como premisa esta información que tengo en pizarra, hablaremos de lo siguiente. Por ejemplo, si estamos observando la D, podemos decir, por ejemplo, que la D está arriba de ¿quién? De E y F, y eso lo ves tú en el dibujo, ¿te das cuenta? Si yo hablo, por ejemplo, de la D, está debajo. Si hablo que la D está por debajo de alguien, está por debajo de A, por debajo de B y por debajo de C, como lo ves en la gráfica.
Está por debajo de los 3. Sin importar de cuál se mencione. Simplemente está por debajo de ellos. Si hablamos del elemento adyacente, la D es adyacente a C y a E, lo que tú estás leyendo y lo estás observando en la pizarra. D equidista. Cuando hablamos de elemento equidistante, significa misma distancia de un lado y del otro. Por ejemplo, D equidista de C y E. D equidista de C y E. Así como también, es que date cuenta, pues D está al costado de la C y al costado por debajo de la E. Es a la misma distancia. Así como también dice de B y F. Si tú te das cuenta, la de B está a 2 espacios hacia arriba. Y si te cuentas, la F está 2 espacios hacia abajo. Esto es equidistante. Misma distancia para un lado como para el otro. Y esto puedes encontrarlo no solamente en el ordenamiento vertical, también lo puedes encontrar en el ordenamiento horizontal. A continuación vamos con el siguiente ordenamiento. Hablemos ahora del ordenamiento circular. Cuando ordenamos una información de forma circular, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a darte un elemento, vamos a hablar acerca de un ejercicio común y corriente y dice, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Consideremos los 8 amigos. Tenemos ahí Michelo. M-I-T-C-H-E-L-O. Michelo. En una mesa circular distribuido simétricamente. Cuando dicen que está distribuido simétricamente, significa que están separados en la misma distancia. ¿Correcto? Y ahí se han colocado todos los elementos. Tomando como referencia la letra M, que he visto ahí, la letra M que se está observando como elemento, observamos que M se encuentra frente a H. Ojo, si te das cuenta, M frente a H. Pero algo muy importante, porque cuando tú ordenas una mesa circular, todos están mirando el centro de la mesa. La M, por ejemplo, está mirando el centro de la mesa, está mirando hacia arriba, es decir, frente a la letra H. Por eso, M se encuentra frente a H. Ahora hablemos acerca de lo que es derecha e izquierda. Correcto, porque si está sentado M aquí, para acá es su izquierda y para allá es su derecha. Correcto, espero que se entienda. Perfecto, entonces vamos a entender lo siguiente. Entonces, a la derecha de M, de M, derecha, está la ITC. ITC, todos esos elementos están a la derecha. ITC. H no porque está frente. A la izquierda de M, que sería para allá, se encuentra ¿quiénes? L, O y E. Interesante. Junto y a la izquierda de M está O. Junto y a la izquierda de M está O. ¿Cómo se entiende esta oración? Junto significa consecutivo, adyacente. Y a la izquierda de M, a la izquierda es para allá, se encuentra la O. Y justamente lo estás mirando en pantalla. Lo estás observando conmigo, ¿verdad? Gracias. Y dice, junto y a la derecha de M está ahí. Junto es consecutivo y a la derecha de M está la I. Y como tú ves, sí, es la que está al costado. Adyacente a M están O y I. O y es adyacente, está junto a los dos, ¿correcto? Y a 3 sitios de M, cuentas M aquí, 1, 2, 3. Puede ser la C y por el otro lado puede ser la E. Muy bien. Bueno, espero que se haya entendido. Tome en cuenta que cuando tú trabajes ordenamiento circular, tomes en cuenta uno de los elementos y a partir de ahí revisas todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora es momento de estudiar lo que es cuadros de relación, o también conocido como test de decisiones. A continuación vamos a elaborar tablas o cuadros en las cuales nos va a facilitar relacionar la información que a mí me otorguen. Como por ejemplo, dice Camila, Natalia y Amalia viven en 3 ciudades distintas, Lima, Cusco, Piura. Aparte de ello dice que estudian una carrera diferente, medicina, derecho y contabilidad. Y se sabe lo siguiente. Te voy a explicar cómo armar entonces este cuadro. Para empezar, tengo que leer la información y partiendo de ahí armo una estructura. Mi estructura va a ser los nombres de forma vertical, las ciudades donde viven y lo que estudia cada una de ellas.
En primer lugar, vamos a estudiar lo siguiente y vamos a leer la información 1, 2 y 4. ¿Por qué? Porque son negaciones directas y esas las puedo colocar en mi tabla correctamente y rápidamente. Es importante que coloquemos la información directa en la tabla, la que sea afirmativa o negativa. En este caso, el dato 1, el dato 2 y el dato 4 son negativas, porque dice Camila no vive en Cusco, lo hemos colocado ahí, Camila no vive en Cusco. Tenemos ahí dato 2, Natalie no vive en Piura, Natalie no vive en Piura, le ponemos un X, que no está sucediendo eso. 4 es Natalie no estudia medicina, Natalie no estudia medicina, le ponemos el X porque eso no está ocurriendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. A continuación, seguimos con la tabla y ahora vamos a leer el dato número 5. Quien vive en Piura estudia contabilidad. Y quiero que razones conmigo. Para este quinto dato, quien vive en Piura estudia contabilidad. Hay una relación de Piura y contabilidad. Date cuenta que Natalie no vive en Piura. Y si no vive en Piura, entonces no va a estudiar contabilidad. Obvio, porque que esté en Piura, contabilidad directamente afirmativo, correcto. Entonces, si Natalie no vive en Piura, entonces no va a estudiar contabilidad. Por eso se hace el siguiente cuadro, analizando entonces esta información del 5, la que dice, ¿no? La que vive en Piura estudia contabilidad, Natalie no vive en Piura, por lo tanto no estudia contabilidad. Y me está quedando un lugar para poner check. Si te das cuenta aquí, pondría un check o pondría la letra sí, porque es el único lugar donde le correspondería. Entonces Natalie sí estudia Derecho. Natalie estaría estudiando Derecho. Eso es importantísimo. Ahora leo el dato número 3, porque la que vive en Cusco no estudia Derecho. La que vive en Cusco no estudia Derecho. Pregunta. Yo sé quién estudia Derecho. Es Natalie. Lo acabo de averiguar. Y si Natalie estudia Derecho, entonces ¿podrá vivir en Cusco? Porque se supone que en Cusco debe vivir alguien que no estudia Derecho. Y si Natalie ya estudia Derecho, entonces Natalie no debe vivir en Cusco. Entonces aquí iría una X. Y ahí, analizando esta información, procedemos a la siguiente tabla. Recuerda que aquí va sí. Por lo tanto, nadie más estudia Derecho. Y recuerda que aquí había colocado una X, porque Natalie, como está estudiando Derecho, no debe estar en Cusco. Por lo tanto, Natalie se queda en Lima. Natalie se queda en Lima. Es la única. Y se pone X arriba y X abajo porque ya nadie más podría vivir en Lima. Me está quedando un espacio aquí para ponerle sí. Y si le pongo sí, acá le pongo X. Y quedaría un sí para acá. Fíjate cómo se llena todo. Fíjate cómo se llena todo. Y recuerda algo muy importante. ¿Te acuerdas que la que estudiaba o la que vive en Piura estudiaba contabilidad? Si yo sé que acá va un sí, automáticamente acá también se pone sí. Acá le pondría una X, o por Dios, y terminaría siendo sí aquí. Y de esta manera tenemos toda la tabla resuelta. La pregunta era, ¿dónde vive y qué estudia Natalie? Lo hubiéramos tenido hace mucho tiempo. Natalie vive en Lima, sí, y estudia Derecho. Espero que se haya entendido, chicos, ¿sí? Es un problemita el cómo elaborar toda una tabla de relación de datos. A continuación, vamos a estudiar el día de hoy entonces unos ejercicios como ejemplos y espero que me puedas acompañar en la resolución de cada uno de ellos. Sí, muy atento y vamos a resolver cada situación. Papel, lápiz, empecemos. Vamos con el primer cuadrito. Depende de ti que descubras qué tipo de ordenamiento es. Yo lo voy a leer por primera vez. 5 ajedrecistas peruanos conversan sobre un torneo de ajedrez. Además se sabe que todos están sentados alrededor de una mesa circular distribuidos simétricamente. Daisy Cori se sienta junto y a la derecha de José Granda. Ingrid Aliaga se sienta entre los hermanos Cori. Jorge Cori fue campeón mundial de la categoría sub-16. Entre quienes se sienta Karen Zapata. Son 5 ajedrecistas. Han mencionado a Daisy Cori, Julio Granda, Ingrid Aliaga,
Karen Zapata y Jorge Cori. Tengo los 5 nombres, por lo menos tengo los 5 nombres. Y ya descubriste qué tipo de ordenamiento es, ¿verdad? De todo lo que hemos visto el día de hoy, es un ordenamiento muy bien, excelente, te felicito. Circular, muy bien. Entonces vamos a elaborar una mesa circular y vamos a colocar a los participantes. Veamos, ¿cuál tendríamos que leer primero? Bueno, yo analizo y voy a tomar como referencia Julio Granda. Y voy a hablar de dónde se está hablando ello. Es el dato que se encuentra aquí. Daisy Cori se sienta junto y a la derecha de Julio Granda. Te das cuenta que no estoy colocando a Daisy Cori primero, sino a Julio Granda, que sería mi referente. Julio Granda está mirándome a mí. Entonces su izquierda, mira, yo me pongo en el lugar de él, así, ¿correcto? Derecha, izquierda. Entonces, este lado será la derecha de Julio Granda y este lado es la izquierda de Julio Granda. Daisy Cori se sienta junto y a la derecha de él. ¿Dónde pondría a Daisy? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde crees, amiguito? ¿Dónde crees que pondremos a Daisy Cori? Se sienta junto y a la derecha de Julio Granda. Sí, derecha es para este lado de aquí, de Julio Granda. Entonces Daisy Cori iría en ese lugar. Excelente. Sigamos leyendo. Si ahí va Daisy Cori, dice, hay un dato muy importante. Dice, Ingrid Aliaga se sienta entre los hermanos. Se sienta entre los hermanos. Entonces debe estar ella entre ambos hermanos, entre Daisy Cori y Jorge Cori. Entonces vamos a colocar ahí a Ingrid Aliaga y el hermanito lo pondremos justamente aquí. Ahí está, Jorge Cori. Completaríamos la información, ya que Ingrid Aliaga estaría entre Daisy Cori y Jorge Cori, entre los hermanos. Y el último que me estaría quedando es justamente entre quienes se sienta Karen Zapata. Karen Zapata iría justamente en el lugar que queda y la resolución de todo el ejercicio y la respuesta sería entre quienes se sienta Karen Zapata, entre Julio Granda y Jorge Cori. ¿Lo entendiste? Perfecto, te felicito. Vamos a continuación al ejercicio número 2. Bien, permíteme leerlo entonces para que tú lo entiendas. En un edificio de 4 pisos viven 4 hermanos. Rafael vive en el primer piso, Marcos vive más abajo que Juan y Wilfredo un piso más arriba que Marcos. ¿En qué piso vive Wilfredo? ¿Es un ordenamiento? Sí, ¿te diste cuenta qué tipo de ordenamiento es? Claro que sí, campeón. Es ordenamiento vertical. En este sentido pondremos un gráfico, ahí está, un edificio de 4 pisos y empezaremos con la información que me han estado entregando de a poquitos. Dice, Rafael vive en el primer piso. Es un dato que lo pongo de frente. Rafael en el primer piso. Es un dato que lo pongo directamente. Ahí estás. Siguiente dato. Marcos vive... me voy mejor al dato que dice Wilfredo un piso más arriba. ¿Tú qué dices? ¿Cuál podría ser? Yo creo que... Marcos vive más abajo que Juan. Eso todavía no lo puedo establecer dónde o quién pongo, pero creo que Wilfredo vive un piso más arriba que Marcos. Es decir, Wilfredo y Marcos. Entonces, cuando yo coloque eso, pongo Wilfredo vive un piso más arriba que Marcos. Lo pongo ahí. Ahora dirás, profesor, ¿y por qué no puso Wilfredo más arriba que Marcos un piso? Lo puso aquí. Porque es importante. Dice, Marcos vive más abajo que Juan. Si yo hubiera puesto estos dos, lo hubiera puesto aquí, Juan hubiera ido por debajo de Marcos, ¿cierto o no? Entonces, cuando dice Marcos vive más abajo que Juan, ese dato, Marcos vive más abajo, entonces Marcos tenía que estar ahí para que alguien más esté arriba, en este caso, Juancito. Y de esta manera tenemos la información completada. Es muy importante dar una primera lectura y luego encajar las frases como si fueran piezas de rompecabezas y armar tu figura completa. Espero que se esté entendiendo, ¿sí? La pregunta es ¿en qué piso vive Wilfredo? Pues Wilfredo vive en el tercer piso. Muy bien.
Vamos a continuación a la pregunta número 3. Y bueno, como te darás cuenta, ya hemos armado aquí un ordenamiento, un cuadro de relación, o mejor dicho, un test de decisiones también. Pablo, Jesús y Rubén son carpintero, mecánico y albañil, aunque no necesariamente en ese orden. Esto significa que no se sabe cómo están ordenados. Información fundamental: Jesús es amigo del carpintero. Y este es el menor de todos. Dos datos. Lo que yo puedo hacer ahí: Jesús es amigo del carpintero y el menor de todos. Bueno, yo sé que Jesús no es entonces carpintero. Le ponemos entonces una X. Jesús no es carpintero, obviamente. Sigamos. Rubén es amigo del mecánico y es el mayor. Es importante el dato de mayor. Rubén es amigo del mecánico. Entonces Rubén no es mecánico. Le ponemos su X ahí. Muy bien. Ahora, se sabe que Jesús es el menor de todos. Jesús es el menor de todos. Este es importante. Perdón. Jesús es amigo del carpintero. Y este habla del carpintero. Es el menor de todos. El carpintero. Rubén es amigo del mecánico. Y es el mayor. Mucho cuidado. Rubén es el mayor. Es importante esto, mira. Dice, Jesús es amigo del carpintero y este se refiere al carpintero. Es el menor de todos. El carpintero es el menor de todos. Pero fíjate en esta frase. Rubén es amigo del mecánico y es el mayor. No habla del mecánico. Habla de Rubén. Es importante cómo tú leas una frase. Comprensión lectora, señores. Es el mayor. ¿A quién se refiere? A Rubén. Y si Rubén es el mayor de todos, pregunta, ¿podrá ser carpintero? Porque el carpintero es el menor de todos. Rubén entonces no es carpintero. Rubén tampoco sería carpintero. ¿Te diste cuenta? Y por ese lado ya tendríamos resuelto aquí Pablo carpintero. Y acá tendríamos que poner un check acá. Y acá también iría un check. Y hasta el problema terminado. La pregunta es, ¿quién es el carpintero? Bueno, ya lo tenemos resuelto. El carpintero sería Pablo y ya lo tendremos resuelto. Ni siquiera hay necesidad de llenarlo de más espacios. ¿Te diste cuenta? Creo que sí. Muy bien, te felicito. Vamos con el siguiente ejemplo. El ejercicio 4. ¿Correcto? Hablemos del 4. Dice, 6 amigos, A, B, C, D y F, se sientan alrededor de una mesa circular, con 6 asientos distribuidos simétricamente. Si se sabe que A se sienta junto y a la derecha de B, y frente a C, D no se sienta junto a B, E no se sienta junto a C, ¿entre quiénes se sienta F? Vamos a desglosar poquito a poquito el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñame. Ojo, es un ordenamiento circular. Tenemos ahí como una torta, como una pizza, y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a empezar con que A se sienta junto y a la derecha de B. Vamos a tomar como referencia a B, porque dice A se sienta junto y a la derecha de B. A la derecha de B. B está aquí. Su derecha estaría para acá. Junto sería consecutivo. A se sienta junto y a la derecha de B. Ahí está la A, pues. Importante. A se sienta junto y a la derecha de B. Están hablando de la A, están hablando de ella, están hablando de ella. Y frente a C. O sea que aquí tiene que estar C. D no se sienta junto a B. D no está acá. Así que puede estar aquí o puede estar aquí. No lo sé. Déjalo así. E no se sienta junto a C. Como la E no puede estar aquí, ni tampoco aquí, porque si no estaría junto a C, entonces la E, si no está acá ni acá, pasaría aquí. Ahí pondría yo la E. Volvemos al dato anterior. D no se sienta junto a B. D no se sienta junto a B. Entonces la D va acá.
Y ya tenemos todo. La F quedaría en el último lugar que queda. Pero ¿te diste cuenta? No es que vayas resolviendo conforme aparecen las oraciones. Eres tú quien debe darse cuenta con cuál empezar, con cuál pasar y así ir con las oraciones completando tu ordenamiento. Ten mucho cuidado. No vayas a forzar el problema y querer resolverlo cómo va apareciendo la información. Así no se hace. Tienes que buscar la información correcta e ir colocándola en el gráfico. Muchísimas gracias. ¿Entre quiénes se sienta F? F se sienta entre C y B. Muy bien. A continuación vamos con el ejercicio número 5. Y estamos por terminar. Susana, Roxana y Sofía viven en 3 ciudades diferentes, Lima, Arequipa, Loreto. Estudian una carrera distinta, contabilidad, derecho y periodismo. No necesariamente en ese orden. Vamos a hacer una tabla. En este caso vamos a elaborar una tabla donde vamos a colocar entonces los nombres de las personas, vamos a colocar las ciudades y las carreras. Ojo que aquí no voy a usar ni las X ni las check. Fíjate cómo voy a hacerlo. Voy a buscar oraciones y voy a armar como piezas de rompecabezas, colocarlas en mi tabla. Fíjate, Susana vive en Arequipa. Puedo poner un nombre Susana con la ciudad Arequipa. De frente. Voy completando como si fueran partes de un rompecabezas. Siguiente oración. Roxana no vive en Loreto. Si Roxana no vive en Loreto y tampoco puede vivir en Arequipa porque ya vive Susana en Arequipa, ¿qué ciudad te queda? Lima, muy bien. Entonces, Roxana vive en Lima. Porque Loreto va a ser otra persona que no es Susana. Muy bien. Siguiente información con color moradito. Roxana no estudia contabilidad. Entonces aquí no va contabilidad. No va contabilidad. No sé dónde irá contabilidad todavía. Pero escúchame. Quien vive en Loreto estudió periodismo. Quien vive en Loreto acaba periodismo entonces. Y como Roxana no estudia contabilidad, contabilidad irá para acá. Ah, no va contabilidad acá. Quien vive en Loreto estudió periodismo. Loreto va con periodismo, excelente. Y como contabilidad no puede ir acá, entonces contabilidad no iría acá, sino va en el otro extremo. Aquí iría el otro, ¿no? Que sería derecho. Y aquí iría Sofía. Excelente. Bueno, la pregunta aquí, bueno, no me han dicho específicamente quién, pero ya tendríamos, digamos, todo el ejercicio completo. Ya tendríamos quién, Roxana, ¿dónde estaría? Loreto, Arequipa, sería Lima, derecho. ¿Correcto? Y ya, de acuerdo a la pregunta que a mí me pidan, pues con eso estaré terminando. Bueno, espero que se haya entendido. Si deseas apoyar y hacer algún tipo de donación para seguir creando contenido, pues puedes aplicarme un plin, un yape a este número telefónico para cualquier consulta que quieras hacerme. Están libres de hacerlos. Muy agradecido por su asistencia y por estar del otro lado escuchando la clase. Nos vemos hasta un próximo capítulo aquí en Matemanía Kids. Y hoy es tiempo de aprender. ¡Chao!